y que sea el Estado quien nos permita hacer una red de acompañamientos a este tema. Y voy a dejar ahí porque Fanny tiene la mano levantada y porque estoy preocupado que ya veo dos bostezos al tiempo. Entonces no sé si de pronto estoy muy aburrido hoy. Sueño, profe, sueño. Profe, está Bueno, como nos pusieron en el texto se basa en todo lo que es los derechos humanos, desde cuando su comienzo en 1948, pero me imagino que es en el tema ya como adoptado por las ciudades y los países. Cuando nosotros sabemos que el foco de la revolución es Francia, en 1789, si no estoy mal, se creó la Revolución Francesa. Y en ese momento eran los derechos del hombre. Y como siempre los colombianos nos andamos metiendo en lío, vino Antonio Nariño, hecho el sagaz, como tenía una educación pupi el man, se fue para allá, para Francia, aprendió el idioma, vino todo Firisnaya acá a Colombia, donde estaban los criollitos indígenas, y los tradujo. Como porque, en esa traducción le costó a él lo que ustedes menos se imaginan. Calabozo en Boca Chica. Bueno, el cachaquito se lo trajeron para la costa, pero con calabozo, a no pasarla bien. Pero vemos ese sentido que desde el principio estábamos luchando por los derechos humanos. Francia, en su labor altruista, que era una labor doble, porque los ingleses al final querían la esclavitud, pero los franceses ya habían comenzado la época revolucionaria de las maquinarias, y el trabajo que hacía una mano de obra, la hacía la mano de obra 100 personas o 100 esclavos que les costaba en ese momento un billete, lo hacía una máquina ya tenían máquinas a vapor y todo lo demás. O sea, no fue tan altruista el man, los franceses, pero se les agradece los derechos humanos. Con todo esto lo que quiero decir es que siempre nos enciende algo, somos una chispa y nos vamos uniendo porque hay algo que nos inconforma o nos hace sentir reprimidos. Al hecho de hacerlo, Antonio Nariño acá con nosotros también fue para encender una chispa de que teníamos unos derechos sobre los reyes o el reinado que existía en este momento, sobre las políticas que se estaban llevando en Colombia, que de alguna manera a nosotros nos han llegado hoy, que no son los mismos, porque si comenzamos a ver la transformación de los derechos humanos, nosotros hoy tenemos hasta derechos humanos ambientales y todo va cambiando. Claro, yo tengo un derecho a un medio ambiente sano, yo tengo un derecho, que la persona no me eche humo, que eche tóxicos ni nada de eso, que no tale mis árboles. O sea, ya tenemos unos derechos humanos ambientales de nuestra zona que se nos respete. En el caso de diversidad, vemos que desde el 91 comenzamos a cambiar la estructura porque todo antes era alrededor de la iglesia. Si ustedes saben bueno, yo no soy vieja, me contaron por ahí, ¿verdad, profe? Que nos contaron que aparecíamos en el Atlas como Colombia, católico, agricultura, ganado, tal. Nos ponían de una la religión, el peso colombiano, tantos habitantes, religión católica. Pero desde el 91 nosotros comenzamos a hacer lo que es la libertad de culto y comenzaron a entrar otras iglesias acá a Colombia. O sea, ya nosotros no estamos con una sola religión y respetamos todo lo que sea. Inclusive allá en Armenia hay una iglesia de nuestro amigo Sata, hace unos años. Por la libertad de culto hay una iglesia de origen satánico y precisamente es allá por Armenia, a nivel nacional. Entonces, ya como nosotros comenzamos a ver que hay una libertad de culto, hay políticas públicas de religiones, lo que nosotros podríamos cambiar en el sentido de los derechos humanos, que es, si es para todos es igual, no hay un superhumano ni hay una persona más arriba que nosotros que tenga más o menos, sino que nunca hemos visto la igualdad de los derechos humanos y que nos toca pelearlo. Y eso también nos toca a nosotros como organizaciones, como los mismos entes políticos, de que esa atención sea primaria.
aunque todo esto es una carreta y un cuento, todo lo que demás, pero lo que llevamos a nosotros es que, hey, qué jartera poner una denuncia, hey, qué mamera el papelerío. A ti te pegan, llegas todo golpeado, medicina legal, ¿qué cipote de fila para que te atienda medicina legal? Te revictimiza. Del hospital para medicina legal, hacerte las mismas preguntas. La parte psiquiátrica, la misma pregunta. Vas a la policía, otra vez el mismo cuento. A veces la OPS no funciona y tienes que echarle el mismo cuento a la OPS 4 veces. ¿Tú te imaginas en los casos de violaciones? Toda la violación, o sea, todo lo que desencadena eso. O sea, una persona tiene que echar cuentos 50 veces mínimo para que le puedan tomar en cuenta una denuncia. En los casos de violaciones, agresiones, el papeleo, eso fastidia mucho. Y hay personas que desisten en el primer intento, llegan hasta medicina legal y hasta ahí llegó la denuncia. La fiscalía, la procuraduría, hey, es la fila eterna. Entonces ahí es que nosotros debemos como concentrar eso. ¿Por qué? Porque si tú eres agredido, te cogieron en fraganti, la persona fue denigrante contigo, te pegó, te cortó, no tienes por qué esperar 10 o 20 años para que te resuelvan un caso. Y yo ayer, así como estaba hablando la compañera, ayer me pasaron un caso que fue en el 2020, está la grabación, la dirección del tipo, todo, medicina legal, y le destrozó prácticamente la cara. El tipo entró al lugar donde estaba ella por ser lesbiana y le partió la cara. O sea, tenía más de cuatro cortadas en la cara, costillas, todo, casi pierde un ojo. Al man lo detienen y como ella estaba en la clínica todavía y ella no pudo identificarlo, al man lo soltaron. O sea, patético las cosas que pasan. Y ahí es cuando en realidad yo me ofendo con las instituciones que deben darnos garantías a nosotros. Porque si uno no está ahí, como dice uno, con el dedo dándole y dándole y dándole, no te ponen atención. Tienes que ser tan constante que hijo de madre, para que te salga de 10 casos uno. De 10 casos te sale uno. Por lo demás, chévere que tengamos las políticas públicas, chévere que nos reconozcan los derechos humanos, chévere que en víctimas tengamos una parte de la 1748 donde dicen que la diversidad se parte, que lo enfocan en una forma diferencial. Sí, pero es que son las mismas instituciones las que están no garantizándole nuestros derechos. Porque tú haces una declaración y esa declaración se te demora 1 año, 2 años para que a ti te citen, 6 meses después. Ahí es que nosotros debemos hacer la celeridad y recalcarla. Que nosotros, o sea, mira los juzgados, mira un juzgado cuántos casos llevan. Debieran hacer uno de casos urgentes, aunque aquí en Cartagena hay uno discriminado para personas LGTBI, hay un juzgado para casos especiales de personas diversas, pero debiera ser acelerado. Y no voy a tomar un ejemplo y no es tan, es como fregón, porque yo soy animalista, activista en ese sentido. Y yo te digo una cosa, que a veces me he puesto una denuncia por temas de problemas de animalistas. Me salen en televisión aquí en Cartagena con el tema de los caballos cocheros y todo lo demás. Se toman las medidas inmediatas antes que un caso para una persona. Para una persona, en el caso X, porque puede ser una persona hetero o una persona diversa. Se me demora más un caso que la atención a veces de protección animal. Eso le dejo ahí como la connotación y como la parte chévere, jocosa, pero después el picante, que es en realidad lo que a nosotros nos ofende y da como ganas, como que a veces como verse loco en la sala. Muchas gracias, Fanny, por esos elementos. Va Joan y después Yajaira. Y bueno, si hay alguien más, y si no, pues también intervengo yo. Joan, dale. Yo creo que llamaría a la reflexión sobre la importancia de todo lo que están diciendo, en general, todos, Fanny, Yajaira, Ernelito y el profe. Creo que el llamado es a la formación, ¿sí? O sea, todas las limitaciones y las barreras que se generan se fortalecen o se hacen más grandes por el desconocimiento que tenemos, ¿sí? Porque las acciones que desarrollamos
no tienen, no están fundamentadas en el conocer qué es cómo se deben tratar estas dificultades. Y dos, llamaría la atención a que me parece que es fundamental que tomemos las acciones que desarrollamos como una acción de incidencia política, porque nosotros, como lo decía Yajaira, somos la voz de los que no tienen voz o los que no quieren expresarse ante el mundo, ¿sí? Entonces creo que nosotros, estamos llamados a tomar conocimiento, transformarlo y llevarlo a todas las comunidades. No, o sea, creo que menos es más, pero en este caso no aplica. O sea, sí creo que la raíz es que unos pocos, o no sé, menos nos formemos, pero la responsabilidad de nosotros es ser multiplicadores, porque si no llevamos la información de algo con herramientas digitales, estrategias digitales, como decía el artículo, que son fundamentales, no la vamos a lograr. O sea, la gente se seguirá suicidando, se seguirá deprimiendo, ¿sí? Seguirán habiendo miles de problemáticas en el entorno de la diversidad si nosotros como líderes no llevamos esta información a otros, no utilizamos herramientas y entendemos que la acción política surge desde la posibilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de a pie de levantar la mano y expresar lo que sentimos, de integrarnos con los otros para tomar decisiones desde las instancias de las mesas de participación, de los consejos de política social, de los consejos consultivos. Sí, hay muchos espacios en los cuales debemos nosotros reconocer y tomar lugar y posición frente a estos lugares, aportando desde las necesidades, desde nuestras experiencias, desde el conocimiento, pero generando acciones reales de incidencia, porque si no, creo que no la vamos a lograr. Gracias. Gracias, Jovan, a ti por los elementos. Vaya, Jaira. Bueno, profe, ir rapidito, intentando ser rapiditos porque ninguno de nosotros somos rapiditos. Bueno, con el tema... Yo he sido víctima, o sea, yo hablo no es un tema de ego, sino yo hablo de mis casos como ciudadana, de cómo me atienden, de que yo siempre defiendo las rutas de atención, ¿sí? Entonces, obviamente nos van a revictimizar una y mil veces, ¿por qué? Uno, porque hace parte de la estructura del registro o de, bueno, no sé, el diseño que ellos tienen para validar que su información y su denuncia sea real. Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchísima gente usa el tema de víctimas, el tema de las amenazas para una intención personal, económica y que dista de las realidades y de las necesidades de una víctima, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas del por qué ellos preguntan y preguntan y preguntan, y en ese pregunta y pregunta uno decide, porque a mí me pasó el año pasado. Entonces yo después me reía, yo decía, y qué pena con ustedes, qué chimba activista he sido, marica, estuve 3 veces, me preguntaron 4 y me fui, no volví, ya al centro no voy. Entonces, sí. ese tema realmente uno lo toca, y uno en el discurso, si uno empodera y uno apoya, yo les doy la ruta de atención y le digo a alguien, a cualquier persona, de hecho en ocasiones me llaman y yo referencio la ruta que yo conozco y tengo que darle una validez. Nosotros no podemos desistir, entonces ¿quiénes se van a quedar al frente de por ejemplo, de un sistema de atención en crisis? Una persona homófoba que no lo reconozca usted como trans después de que le ha pasado algo, o ¿sí me entienden? Entonces es sí o sí una obligación que nosotros apropiemos esos espacios. Medios de comunicación. Los medios de comunicación para nosotros son fatales. La crónica del Quindío, que yo le digo la cómica del Quindío, de algún modo en el momento en que nosotros empezamos o que arrancamos con actividades, con establecimientos, espacios de homosocialización en el 2000, ya ni me acuerdo, fue la crónica del Quindío. Nosotros hicimos un acuerdo con la alcaldía, yo no me acuerdo del año, ni tan mala para las épocas,
Y la alcaldía se comprometió a que nos apoyaba una actividad, no proselitista. Siempre he sido defensora de que yo soy activista, pero pues yo no tengo color político. ¿Sí? Es mi decisión y pues eso es otra conversación que tendremos después. Cuando, bueno, y acordamos, éramos, bueno, un dúo dinámico en ese momento, y sí, no sé qué, y vamos a hacer esto y tal, cuando llega el día antes, entonces el dúo dinámico empieza, bueno, la policía, no sé quién, tan, cuando dice, no, aquí no hay actividad, no hay actividad, y otra persona que hace parte de los activistas nos dijo, no, eso lo cancelaron. Y, ¿cómo? Y hicimos un plantón, o sea, una cosa es una actividad apoyada por, o avalada, más que avalada, como que va a asistir, o que digamos que tiene una intención en lo mismo, que es estatal. Y nosotros hicimos un plantón, o sea, una cosa improvisada. Ese fue, yo creo que el primer desfile trans por el Parque Sucre. Volviendo al tema de medios, la Crónica del Quindío nos sacó un artículo y nosotras todas felices, pues, porque hemos involucrado a Chipre, que es el bar más antiguo gay de Armenia. Que sí. Nosotras no podemos acá. Ajá, it's okay. Bueno. Sí. Claro, pero el presidente en ese momento nos dio micrófono, hablamos con un teniente Posada que habíamos denunciado por homófobo y resulta que no, el man terminó siendo un super aliado. Hicimos un plantón, fue mi mamá y mi abuela, con eso les digo todo, cuando eso fue de Daniel Zamudio en Chile, ahí podemos sacar un referente de fecha. Trataron a mi mamá, a mi abuela de pareja, o sea, eso fue la locura, porque pues ellos igual están como entrar en la onda. Pues bueno, la Crónica sacó dice, pocos contra la homofobia. Nunca se me va a olvidar el titular. 10, a lo sumo máximo 20 personas asistieron al... ¡Oh! Y eso fue una cosa apoteósica, eso se robía, eso eran más de 1000 personas, nosotros grabamos el video. Y yo muy contentísima, sacaron un artículo, cuando eso estaba Sky Blue, que era de Juan José, muchacho que ahora es chef. Y yo súper contenta con mi dúo, tal, cuando miramos, dice pocos contra la homofobia, ay Dios mío, cuando me llama mi mamá, al otro día, yo estoy acá en la Crónica, y ya hablé con ese señor de allá, ese periódico es una mentira, pues me fui para la Crónica, y eso, digamos, esa discriminación de la Crónica teniendo una periodista, estoy en contra de visibilizar personas que quieran estar convenientemente en el closet. Entonces a mí me respondían, no, es que acá hay una periodista lesbiana. Yo, pues claro, en las sociales sacan su matrimonio, pero yo mando lo que decía Fanny, yo mandaba cosas sobre animalistas, yo empecé haciendo activismo con transgénicos, contra la megaminería desde Pijao, con mis profesiones ambientales. Y todo lo publicaban y mandaban en el mismo correo lo de LGBT y jamás salía. Entonces yo estoy clara que los medios de comunicación tienen toda la relevancia, pero de algún modo nosotros tenemos que encontrar la herramienta para hacer uso de ellos. Por ejemplo, un programa que se llamó Gentes, que obviamente fue un beneficio económico para unos personajes periodistas, pero visibilizaron activistas y pacifistas. Yo quisiera como meter también los pacifistas ahí, relevantes de Caldas, Quindío y Risaralda. No benefició a nadie, todo el mundo se dio cuenta que todos eran maricas, y el que no sabía, pues ya saben. Pero beneficio, entonces, los medios de comunicación tienen una obligación de difundir información. Volvemos al tema, de que nos revictimicen el tema de las políticas públicas. Las normas están, que la plata esté o no esté, si nosotros no hacemos una veeduría, un seguimiento, y hacemos operativos de los recursos, nadie lo va a hacer. No porque a usted le interese sacarse un contrato, ¿sí? Pero sería lo lógico. Si usted tiene un emprendimiento donde usted brinde, no sé, catering y servicios de gastronomía, por ejemplo, yo estoy muy por esa onda ahora, yo estoy metida en el tema de la cocina, ¿por qué no me pueden contratar? ¿Sí me entiendes? O sea, no. Medellín, ¿o qué? Voy a cerrar con el tema de la incidencia política de la que hablaba Joan.
Porque es que nosotros somos seres políticos, yo siempre decía que era política, porque yo no era ni goda, o sea, yo soy conservadora de cuna, por mi abuela, yo soy una pitufina, pero por mi comportamiento soy liberal, pero no me identifico con ninguno y en su momento tampoco fui cambio radical. ¿Sí me entiendes? O sea, yo o sea, realmente mi formación y mi experiencia no está para darle palmadas a alguien político por eso, pero sencillamente uno tiene que garantizar ese acceso y tener empatía con esos personajes. Para mí, uno de los temas transversales en esto, tocando el tema de Aaron, tocando otros casos que están sin resolver, es el tema de salud mental. Es innegable para nosotros como población. Yo no soy psicóloga, posiblemente hubiera sido una psicóloga, pero yo pienso que al menos el 51%, o sea, más de la mitad de la población LGBTIQ, más el que no se reconozca, el hombre que tiene sexo con hombres, tenemos enfermedades mentales. ¿Sí? Y lado con eso, pienso que es necesario dentro de las estrategias y dentro de las intenciones pensar en la salud mental como algo tan relevante como generar empleo, como garantizar unas rutas de atención en casos de crisis y todo. ¿Por qué? Porque son cosas que no dan espera. Lo hablaba, por ejemplo, Joan ahora, Joan, el tema de la depresión. Y eso no solo nos toca a nosotros como población, pero el tema de salud mental siempre va a ser transversal y nos va a afectar desde la revictimización, desde la manipulación de los medios de comunicación, pero todo lo que es todo lo que es una falencia o algo que es una amenaza o te hace vulnerable se puede volver una fortaleza. Ahí dejo, profe. Muchas gracias, Yajaira. Creo que aportas elementos muy importantes. Y de atrás hacia adelante, creo que lo más importante, y lo dice el texto, es empezar a identificar esas oportunidades políticas que podemos volver unas intencionalidades. Vean, muchachos, muchachas y muchaches, no hay nada más inteligente que uno ser de todito en la vida. Es una posición personal. Y les voy a poner un asunto que aquí nada tiene que ver, pero que en el Que ser fondo que va con mi argumento. De todito. Mire, hace no más de 8 años, ¿quién le apostaba al agro? ¿A quién le importaba el agro? ¿Quién decía que eso era algo atractivo? Todo el mundo quería la ciudad. Todos querían abandonar el agro, todos querían abandonar la tierra porque no era viable, porque no era económicamente rentable, porque nos queríamos actualizar, porque en la ciudad donde está el desarrollo, el progreso, las oportunidades. Y esa era la lógica política nacional, ¿cierto? Y todos nos montábamos en ese caballito de una u otra manera. Hoy, todo el mundo quiere volver a la tierra, todo el mundo quiere volver al pueblo, todo el mundo quiere ir a vivir al pueblo, todo el mundo ya no le parece lejos vivir en el pueblo y trabajar en la ciudad, todo el mundo se ha dado cuenta que en el pueblo se vive más bueno y más barato, que es posible vivir en el pueblo, trabajar en la ciudad, pero también tener un emprendimiento en el pueblo para vender los plátanos, la papa, la yuca. Allá a nadie le da pena ser yuquero, ser papero, ser tomatero. Ahora todos queremos ponernos las botas, ahora todos queremos, pues no sé si entienden la intención de mi argumento. Y esas son las oportunidades, ¿cierto? O sea, las oportunidades no están para que nosotros las descubramos, ellas llegan, nosotros solamente tenemos que aprovecharlas. Es decir, tener una lectura de contexto nos permite a nosotros y a nosotras y a nosotres poder transformar lo que decía Yajaira, esas debilidades en fortalezas. Y ahí voy con un punto que ha tocado en algunas ocasiones Joan y ayer lo expuso Ernelio y hoy lo retoma Yajaira también.
Y ser político no es simplemente ser candidato a algo, ¿cierto? Ser político es saber que si yo necesito un aliade en un periódico, pues necesitamos a alguien de la comunidad en los periódicos. Y eso es política, porque eso es estrategia, ¿cierto? Si yo sé que necesitamos ocupar un espacio profesional en el hospital departamental del Quindío porque no estamos encontrando una atención diferenciada efectiva, pues necesitamos encontrar a alguien súper talentoso de nuestra comunidad que ingrese al hospital departamental del Quindío. Si necesitamos un psiquiatra que pueda venir a hacer un contrapeso en el Quindío, pues busquemos esa persona aliade que pueda empezar, así sea donando parte de su tiempo, y esas son las acciones que nos permiten transformar esas debilidades en fortaleza. Muchachos, las normas están, como lo decía Yajaira, pero nosotros tenemos que ser activistas en ocupar los espacios que nos otorgan las normas. Y si bien es cierto, ayer hablábamos que también es legítimo uno renunciar a espacios donde uno siente que no va a trascender, eso no significa renunciar a la posibilidad de transformación de nuestra sociedad hablando del colectivo. Es decir, si yo no puedo estar en el Consejo Municipal de Armenia, pues puedo estar en la Asamblea Departamental, o puedo estar en alguna secretaría, o puedo estar en alguna empresa que se dedique a contratar personas LGTBIQ+, y que ayude a clarificar la estigmatización de que no somos productivos, de que solamente nos gusta la droga, que solamente nos gusta el sexo, que solamente nos gusta la farra, ¿cierto? Y eso también es activismo. Activismo político es dejar de comprar en una cadena de supermercados que nos estigmatiza. Así allá vendan la crema dental que tanto nos encanta. Pero esas actividades son supremamente poderosas. Y más cuando une se anima y entonces el otro se anima y el otro se anima y a todos nos jode que nos toquen los bolsillos, muchachos. Cuando usted me deja de comprar o sea, a mí su plata, yo cuando le voy a vender no le pregunto si su plata es marica o no es marica, pues a mí me interesa su plata, ¿cierto? Porque yo estoy vendiendo un producto o un servicio. A mí no me interesa si usted es marica o no, a mí me interesa su voto porque yo quiero llegar a ser alcalde o a ser gobernador. Pues a mí me interesa su voto porque yo necesito entrar a la junta directiva del centro comercial El Portal del Quindío. Pues sí me hago entender. Y ahí a mí no me interesa sino que usted es humano y que usted me está beneficiando y que de pronto mi actividad o mi ejercicio te va a beneficiar a vos. Y ahí, cuando cooptamos en el buen sentido, porque la cooptación la definición de la cooptación, digamos, no es una definición positiva, pero transformémosla. Y cuando cooptamos todos los espacios, y así como cuando en algún momento yo escuchaba a alguien que es que nosotros los maricas nos reproducimos como, uy, estamos en todo lado, en todas las discotecas, en todos los parques, en todas las ciudades, en todos los países, pero si esa reproducción masiva la hiciéramos estratégicamente en los espacios donde debemos estar, pues yo creo que aportaríamos un montón a la desestigmatización de nuestra sociedad, a la culturalización de nuestra sociedad y sobre todo, muchachos, a que esas rutas de atención que están se conozcan, se usen correctamente y donde no hayan, pues llegar a generar los incentivos necesarios para la construcción de esas políticas públicas, de esas rutas de atención, de esas normas que nos permiten cada vez acceder con mayor facilidad. Mire, las trabas institucionales las ponen los funcionarios. Y si nosotros nos convertimos en funcionarios, pues esas trabas van a desaparecer. Y posiblemente pasaría lo que decía yo en un principio, terminamos transformando Colombia y terminamos poniéndole a todo el mundo los lentes de la presentación de ayer para entender que somos iguales
que somos sujetos de derecho, simplemente tenemos una visión de vida distinta como todo el mundo. O sea, es que todos los heteros no piensan igual. O sea, sí, partamos de que la generalidad no es absoluta. Entonces, creo que por ahí puede ir un argumento muy poderoso. Le doy paso a Yajaira para no apoderarme solo del espacio. No, pues, profe, no. Lo hemos logrado. El tema es ese. Siempre, obviamente, el activismo trasciende a nosotros, no hagan violaciones correctivas, no pasan un montón de cosas. Siempre va a haber algo que garantizar. Siempre va a haber algo por lo cual ir más allá. Siempre lo hemos logrado. Por ejemplo, lo que hablaba, yo no estoy, pues a mí no me gustan las expresiones afectivas en público, ¿sí? Pero no quiere decir que no me parezca un derecho que otro lo haga, ¿cierto? Entonces, hemos logrado avanzar, ustedes no se imaginan, pues puede ser muy divertido y muy chistoso, por ejemplo, que yo les diga que yo no podía entrar a Chipre. Yo en esa época de mi vida no tomaba licor, pero yo solo por la puta curiosidad de saber qué era lo que hacían, yo quería entrar. Y era un bar de hombres, ¿cierto? Entonces son cosas, claro, se evolucionó. Chipre, de hecho, se convirtió en uno de los espacios donde se podían y apoyaban eventos. Fue donde empezó la red de seguridad de espacios de homosocialización, después de ser un sitio que lo discriminaba, porque no permitía mujeres. Cosas como que usted viéndolo incluso vestido de mujer, así visualmente usted tenga una lectura de que es un hombre, le pregunten cómo se llama, de que la policía no lo muela palos y existía la directiva 006 y ahora tenemos una capitana que es la capitana Kristen, no sé, me corrigen si ha cambiado, que fue una dura y una persona que apoyó mucho el tema en Bogotá, en la zona de Chapinero, o sea, que debe ser una persona que tiene experiencia. Entonces digamos que lo hemos logrado, paso a paso, nos siguen matando, nos siguen vulnerando, uno se les siguen muriendo amigos por crímenes de odio, porque no se cuidan por múltiples razones, pero tenemos que tener claro que el hecho de que podamos estar acá hoy es haberlo logrado. ¿Sí? Obviamente falta todo, pero ya tenemos una política pública, nosotros ni siquiera nos atendían en una alcaldía. Nosotros somos una población cuando empezó, unas minorías, éramos 8. Y yo me puse a hacer una presentación y dije, ¿cuál minoría? Es que somos la mayoría del país. Campesinos, migrantes, rum, gitanos, LGBTI, afro, no me acuerdo de los otros dos. Y yo sumaba el porcentual nacional con base en DANE y no éramos una minoría, somos una mayoría. Entonces realmente yo pienso que ese es como el aporte. Siempre va a haber algo que pase. Por eso estoy de nuevo acá. Porque yo pienso que uno no puede desistir de las condiciones que uno tiene. Muchas veces cuesta, se demora, y muchas veces usted no disfrute ni sienta que se beneficia de esa iniciativa colectiva o de eso que usted vio crecer, pero con el simple hecho de que se garanticen los derechos y que otras personas no padezcan lo que usted padeció o lo que padeció otra persona que usted conoce, ya lo hemos logrado. Muchas gracias, Yajaira, por esos elementos. Y claro, hay conquistas y hablábamos en la primera clase de esas conquistas normativas que nos han permitido hoy gozar de espacios que relativamente sean tolerantes, ¿cierto? Porque también es muy relativo y tú lo decías, una visión de una mujer lesbiana es diferente a la visión de una mujer trans, ¿cierto? Y es muy distinto a la visión de un hombre gay o de un hombre bisexual, ¿cierto? Pero no estamos, digamos, desmeritando, desconociendo esas grandes conquistas y además decía un profesor mío en la facultad, qué razón de ser
tuviéramos los abogados si se dejan de existir problemas entre la gente? Pues muchachos, es que ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Y ahora trayéndolo a este espacio, ¿qué sería de nuestra actividad como activistas si no existen situaciones que mejorar, tanto sociales como institucionales, ¿cierto? Pues no habría razón de ser. Pero la invitación sí es a llenar esos espacios, a cooptar esos espacios de participación, ¿cierto? Porque desde ahí se ejerce también una incidencia real. Es decir, no es lo mismo llegar como población, y me ha pasado, ¿cierto? A decir, venga, es que usted no me tiene que hacer un favor, sino que me tiene que garantizar un derecho. A que cuando uno está del otro lado y alguien llega a decirle, ay, venga, doctor o señor o señora, me hace un favor. No, 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 yo no le estoy haciendo un favor, mi señora. Yo estoy trabajando y estoy para servirle. Y la gente ahí mismo el rostro le cambia. No, ve, o sea, eso es empoderar a la gente. Y es un relacionamiento, y es una palabra súper cortica, pero súper poderosa, porque entonces la gente ya no se te acerca temorosa. Ay, ¿será que usted me puede colaborar con...? No, no, sino que se empodera en sí mismo y sabe que su situación es importante. Y yo siempre lo he dicho en los espacios personales, cuando uno quiere a alguien, lo que para esa persona es importante, para uno lo es. No sé, es mi posición. Y así es en las actividades que hacemos. Cuando uno ama lo que hace, pues para uno no es una carga hacerlo de la mejor manera posible, ¿cierto? Y eso es súper importante. Frente a la política pública, yo les invito a que le den una ojeada para que nosotros podamos abordar esa política pública, ¿cierto? Porque quiero no traer a explicar una política pública. Quiero abordar elementos que a ustedes les llame la atención, ¿cierto? Que ustedes me digan, Mario, profe, como me quieran decir, en la política pública hay este elemento que a mí me parece importante. Abordemos una conversación sobre ello, ¿cierto? Eso como la primera tarea. La segunda tarea es que empecemos a pensarnos cada uno cómo o qué actividad o qué ejercicio más bien colectivo macroterritorial podemos sacar de este espacio, ¿cierto? Bien sea un caso de defensa estratégica, que yo puedo poner mis servicios profesionales como parte del laboratorio, o revisar la efectivización de una ruta de atención, o mirar el tema de una asociación de veedurías, o la constitución de una organización, que también puedo yo aportar mis pequeños conocimientos jurídicos para constituirla, una actividad de sensibilización en el Quindío. Yo puedo ir también una sensibilización en las playas de Cartagena por Fanny, también puedo ir encantado. Eh, cierto, quiero que lo pensemos y que Bueno, vale, profe, te pones tu Ahí sí, tanga, cierto. narizona y listo. Pero sí La tanga, quisiera y narizona sí y listo. sueño, sí sueño, y no sé si ustedes comparten este sueño, de que hagamos algo palpable como resultado de este diplomado, que nos permita también interactuar y trascender, porque mi fin personal, muchachos, muchachas y muchaches, desde hace aproximadamente 3 o 4 años, es hacer lo que me apasiona y tratar de trascender en lo que hago. Me asustaba mucho, digamos, el primer día, tener 30 personas. Yo decía, wow, ¿cierto? Eh, ¿Qué hago con 30 personas? Yo me emproblemé, me engrampé, y ahora, ¿quién podrá salvarme?
pero contrastado con las 10, 12 personas que hemos estado entre ayer y hoy, esto permite la conexión, ¿cierto? Y conectar permite trascender. Y ese es el ejercicio que quiero plantear desde un foco personal y no contractual, ni académico. Es que intentemos trascender de este diplomado en una actividad que digamos, puchica, esa plática no se perdió y este man no habló tanto popó, con el perdón de ustedes. Y que de verdad podamos decirle a la gobernación, a la sociedad, somos 7 peludos, pero que estamos convencidos que podemos aportar a la transformación de un momento histórico de nuestra sociedad. Con eso, pues me despido, agradecerles su disposición, pedirles disculpas por los minutos de tardanza al inicio del encuentro y esperar que podamos seguir compartiendo y co-construyendo juntos. Joan, dale. Joan, hola. Profe, pues yo creería que Hola, sí es profe. o sea, como que sí es importante lo que estamos, o sea, como que haya un resultado real. A mí me parece que, pues como para dar elementos y que la gente como que vaya pensando, lo del laboratorio me parece que es brutal. Hacer una veeduría departamental me parece que también podría ser una herramienta. O eso que usted decía ahorita de las frases como que desarman a la gente, me parece que sería un ejercicio brutal, ¿sí? Como llevar esas frases insignia a las diferentes organizaciones a través de una estrategia de marketing, ¿sí? O sea, esto es marketing, ¿sí? Como que marketing para la política pública, ¿sí? Porque es una estrategia para poder comunicar y hacer efectiva desde la transformación de la mentalidad de la gente, lo que nosotros esperamos desde la atención diferencial. Entonces, y creo que el tener la representación en este ejercicio académico de diferentes municipios, me parece que sería muy valioso para una veeduría departamental. Entonces, quería aportar las gracias al profe por su disposición, por el conocimiento y bueno, ahí estamos todos y a todos gracias por la participación, poner de su parte. Muchas gracias, Joan, por esos elementos. Y no los echen en saco roto, escríbanlos por ahí, guárdenlos por ahí, porque vamos a tener un día del diplomado exclusivamente a pensar y a rayar y a concertar cuál sería esa acción palpable que vamos a hacer. Yajaira, dale. Yajaira. Yajaira. Profe, no, desde la mano levantada. Ah, dale. Bueno, entonces como para que todos vayan a preparar el almuerzo o vayan a almorzar, buen fin de semana para todos. Disfrútense, pueden ahora sí tomarse los chorritos tranquilamente, sin necesidad de madrugar, pueden socializar. La Profe, tú invitación es a eres los que mala están. influencia, indirectamente, vayan a tomarse el chorrito, vayan a tomarse el chorrito. A los que están en Armenia, que se pueden ver, también que sea un momento de socializar, de conocerse en persona, es una buena idea, de parchar un rato, de seguir rayando. Muchísimas gracias por la disposición, por los aportes, por los elementos. Y bueno, espero que nos veamos el lunes, si Dios nos da vida y salud, después de nuestras actividades personales, profesionales u organizativas.
Feliz fin de semana. Muchas gracias. Astrid, muchas gracias por tu apoyo constante y no se olviden de diligenciar la asistencia, por favor. Julián, dime, o dinos. Ok, feliz fin de semana, profe. Muchas Feliz fin gracias de semana a para ustedes. todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Ana. Hasta luego. profe. que estén Chao, bien. Hasta profe. luego. Chao. Bendiciones el domingo. Amén igualmente. Ay, qué chévere. Gracias, Ya. profe, gracias, grupo.